una cortinita azul para que el video se pueda ver mucho mejor. Muy bien, ¿trajo su espada? Sí. Muy bien. Entonces vamos. Señor es bueno, amén. Vamos a hacer una lectura un poco larga, no acostumbramos a hacer las lecturas muy largas, pero para poder tener el contexto completo de lo que queremos comunicar y el Señor nos ha permitido preparar para enseñar y predicar hoy, vamos a hacer la lectura completa de Lucas capítulo 7. Vamos a leer versículos del 36 al 50. Lucas capítulo 7, sí, del 36 al 50. Y como siempre insistimos, procure usted con su propia Biblia. Si no tiene una, puede levantar la mano y le facilitamos una en inglés o en español. Podemos facilitarle una con toda tranquilidad. Y con todos los sentidos puestos en la lectura, porque una buena lectura, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé comprensión para atesorarla y recibirla y ponerla en nuestro corazón. Así que leamos 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mirando el título, procurando tener un título para el sermón, estaba pensando colocarlo con el nombre Jesús arriba, Jesús amigo de pecadores, pero es suficiente con esas 3 palabritas para que sepamos quién es. ¿Sí? ¿Quién es? Basado en el Evangelio de Mateo, dice literalmente allá en Mateo que a Jesús le llamaban amigo de publicanos y de pecadores. Así que hay una pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos a Jesús por amigo? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, si Él es nuestro amigo, ¿nosotros somos qué? Los pecadores. Porque Él es amigo de pecadores, ¿o no? Sí, si Él es nuestro amigo, pues entonces nosotros somos pecadores. Al hablar del pecado y del término como tal, hay varias precisiones que hacer antes de entrar en detalle del texto como tal.
En teología, en el Instituto Bíblico, en las escuelas de enseñanza bíblica, es un tema largo, es un tema bastante que tiene que ver con el pecado. La palabra es amartiología, con H, amarti, y la palabra amarti significa errar, pecar. Amartiología, el tratado acerca del pecado, el tratado acerca de los errores, acerca de pecar en sí mismo. De tal manera de que no es una clase de amartiología, no es una clase acerca del pecado en sí mismo, aunque vamos a hablar de ello dentro del contexto, porque hablar en solamente teológicamente y quedarnos en el detalle de la explicación, pues nos llevaría inclusive varios sermones, o tendríamos que tener una clase aparte para hablar de amartiología o del pecado como tal. También al hablar acerca del pecador o del pecado, hay una serie de frases que nos llegan a la mente en un momento dado. Por ejemplo, hay congregaciones, amados hermanos, hay iglesias donde no se predica acerca del pecado, porque algunos dicen, algunas iglesias, algunos predicadores, algunos pastores, que esa es una palabra no grata. ¿Cuántos están aquí? Entonces, como es una palabra no grata, entonces no se puede hablar desde el púlpito. Inclusive otros llegan a decir que la palabra pecado es negativa, entonces mucho menos hablarla desde el púlpito. Otros dicen, obviamente, que es difícil hablar del pecado como tal, porque se puede tender a que quien está predicando está siendo como de juez y está señalando a los demás. Y siempre para los que por la gracia del Señor nos ha dado el don y la gracia para comunicar su palabra, siempre debemos saber que al pararnos en el púlpito seguimos siendo hermanos en la fe, seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo y también necesitados de sus oraciones, necesitados los unos a los otros. Y vuelvo y repito, nunca estamos puestos aquí para señalar a nadie. Por cierto, recordemos que cuando uno señala con un dedo, hay otros 3 señalándolo a uno para acá, ¿no? Cuando uno señala para allá, siempre hay 3 que están señalando para acá. Cuando se habla de ese término pecador, lo que viene a la mente es acusar, o que nos van a acusar de algo, ¿sí? Otro podría, cuando se habla de la palabra pecado, alguien se puede poner a la defensiva, ¿sí? A la defensiva, no, un momentico, si van a hablar de mí, que me digan las cosas más bien en secreto, no que me las digan en público. Y no por eso podemos dejar de predicar, pues lo que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, hay que predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Otra, vuelvo y repito, es como si fuéramos a atacar a alguien, o otra expresión es mira quién lo dice. Sí, mira quién va a hablar de pecado. Entonces uno dice, no, mejor no hablo de esto porque mira quién lo dice, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, amados hermanos, cuando estamos frente a ustedes predicando, son una cantidad de cosas que se nos vienen a la mente, pero insisto, no podemos dejar de hablar, de predicar, de enseñar todo el consejo de Dios. Repito, no predican o no hablan de esto porque es un término desagradable, como les decía, una palabra no grata, un término desagradable. O comenzamos inmediatamente a justificarnos. Bueno, yo peco porque el mundo me hace pecar. No, es que es el mundo es el mundo el que me arrastra. Cuando no sabemos que los que nos arrastramos es nuestro corazón al mundo. ¿Cuántos están en Cristo? El mundo no nos arrastra, es nuestro corazón el que se deja. Es nuestro corazón el que se inclina hacia el mundo donde está el pecado como tal. O en general, aunque repito, como decía al principio, bien claramente, los que estamos aquí, si Jesús es nuestro amigo, es más de ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro guía, nuestro todo, porque Él es nuestro todo, pues también nos reconocemos como pecadores necesitados constantemente de su gracia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Todos somos aquí, ¿qué? Pecadores necesitados de la gracia del Señor. Hay una pequeña definición de pecado, una pequeña definición, donde dice así: el pecado es cualquier falta de conformidad, activa o pasiva, con la ley moral de Dios. Cualquier falta de conformidad, activa o pasiva, con la ley moral de Dios. Puede ser un acto o un pensamiento
o una disposición o un estado interno. De tal manera que el pecado siempre está, como quien dice, rondando, siempre está el pecado por allí, a las puertas, como dice el libro del Génesis, tocando. El pecado está a la puerta y queriendo entrar permanentemente. Muy bien, en el texto que estamos mirando, que estamos considerando, amados hermanos, me pareció llamativo cuando estaba leyendo el pasaje. Si usted está conmigo en la lectura, en el versículo 40 y 41, cuando el Señor le dice a Simón, dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. En el versículo número 41 y 42 hay una parábola. Y yo dije el domingo pasado que ya no iba a hablar más de parábolas, pero me encontré con otra. Sí, que no la puedo sacar del pasaje porque está dentro del pasaje de amigo de pecadores. ¿Sí? Entonces vamos a considerar un poquito si esa parábola que el Señor enseñó allí para traer tanto sanidad al corazón de la mujer como una lección que estaba preguntando al fariseo como tal. Este fariseo, como dice el versículo 36, si usted está conmigo, cuando subraya uno de los fariseos, había algunos fariseos que tenían toda la intención realmente de buscar de Dios. ¿Sí? Pareciera que este era de ellos, porque dice que rogó a Jesús. Y ese rogó, en otra versión dice, le mantenía diciendo. Este rogó sintetiza que este fariseo insistía en que Jesús le visitara. Insistía en que Jesús le visitara. Ese rogó es muy enfático, vuelvo y repito, y es de una serie de invitaciones que el fariseo le está diciendo es: venga a comer en mi casa. Este hombre, todos sabemos la palabra fariseo, entre otras quiere decir apartado. Y era un hombre pudiente, tanto religiosa como políticamente, era un hombre adinerado. Y en la casa que ofrecía aquí el hombre para darle la comida o compartir con Jesús, no era una casucha, no era algo pequeño, era algo con todos los privilegios casi de una mansión. Inclusive en la escena como tal, por la forma como entró la mujer, no estaban encerrados, como quien dice, en la cocina, y aquí la sala, y aquí el comedor, algo pequeño, no como lo nuestro, que es más bien reducido, no. El lugar era amplio, tan amplio que la mujer tuvo visibilidad y pudo entrar, y se cree que inclusive fue en el patio posterior, amplio, donde había agua, donde había jardines, y se hizo todo una cosa fascinante para atender al Señor Jesús. Entonces, esa primera escena del versículo 36 debemos tenerla en cuenta por el ruego, para luego entender la lección que el mismo Espíritu Santo pone por mano de Lucas que nosotros debemos captar. Todas esas ideas no pueden pasar por alto. Le rogó a Jesús y la escena como tal, entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Vuelvo y repito. Ahora, la mujer al ver a Jesús tiene la visibilidad de aquí allá está el que está diciendo que ama, que perdona, que restaura, que sana, y no solamente que sana físicamente, sino que sana moralmente también, sana el alma también, pues hay que buscarlo. Entonces, nos presentan aquí tres personajes: a Jesús, santo, perfecto, maravilloso, completo como es Él. ¿Cuántos dicen amén? Que sí. Y se nos presenta a un fariseo que se creía bueno, que se creía justo, que se creía no tan pecador. Él se creía un poquito pecador. En la parábola, cuando dice, el Señor le dice: te voy a decir una parábola, así, venga, le quiero decir algo. Cuando repito, le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cuando le habla de los dos deudores, le está diciendo: hay uno que debe 500, ella, y hay otra que debe menos, y es usted. O sea, era un pecador que no reconocía la suficiencia del hecho de saber que también se ofendía a la ley de Dios. Entonces, y tenemos a una mujer, no solamente que le decían que era pecadora,
porque Lucas dice que decían que ella era pecadora, sino que el fariseo dijo, si este fuera profeta, sabría que ella es pecadora. O sea, no solamente Lucas registra que decían eso de ella, y su pecado era, en este caso su pecado era visible, mientras que el del fariseo era invisible. ¿Están conmigo? Pero ambos eran vistos como pecadores a los ojos del santo, del Señor que está allí. Es una escena tremenda, porque un Dios santo, perfecto, está en casa de uno que se cree perfecto, y entra una que es aparentemente la más imperfecta, pero el perfecto no tiene necesidad de Dios. La imperfecta o la pecadora dice, yo tengo necesidad de Él. Yo tengo necesidad de Él. Casi que podríamos decir de esta manera, entre más nos consideramos mejores, más alejados estamos del Señor. Si usted se considera mejor que otro, entonces venga, yo le enseño la parábola. Es que eso es exactamente. Cuando alguien diga se considera menos pecador, dígale, remítalo a Lucas capítulo 7 versículos 40, 41 y 42. Porque el Señor nos ve a todos nosotros como igualitos, ¿cierto que sí? Igualmente, vuelvo y repito, una pecado visible, Lucas registra pecadora porque así era reconocida. No se habla, algunos dicen que era prostituta, eso no dice el texto. Por eso no podemos decir lo que el texto no dice, ¿sí? No sabemos exactamente qué tipo de pecado era el que era reconocida como tal. Tal vez una mercader, tal vez robaba en la mercancía. Bueno, no sabemos, no hay una palabra específica para decir era tal el pecado que ella cometía. Algunos, repito, insinúan que era prostituta, pero eso no, el texto no lo dice. Amados hermanos, lo que hace la mujer, si usted está conmigo todavía con su Biblia allí, en el versículo 37, permítame decirlo, es el desespero de reconocer que ha pecado. Es el desespero de saber que hay algo que arreglar a cuentas con Dios, con Jesús. Entonces, versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, lo que registra Lucas, al saber que Jesús estaba en la mesa de casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, ¿cómo comenzó? Llorando. Lo primero que aquí tenemos que decir es que las lágrimas eran lágrimas verdaderas. Lucas, iluminado por el Espíritu Santo, hace notorio dos cosas ya inicialmente de ella. Pecadora y ella también ahora llorando. Y este lloro no son de lloro de lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sí, ustedes saben cuáles son las lágrimas de cocodrilo, ¿no? No, es de lo fuerte que está haciendo que hasta lágrimas sueltas. Por eso se dice no son lágrimas de cocodrilo. Ahora, esta está detrás de él. Note, no está de frente. Se siente tan indigna, se siente tan, como dice el texto, tan pecadora que no va de frente, va detrás. Porque ella dice, el fariseo me va a rechazar. Yo no sé Jesús, pero algo va a hacer Jesús. Yo vengo ante Él llorando. Y amados hermanos, ¿cuántas veces, amados hermanos, el lloro realmente manifiesta lo que hay en el corazón? ¿Cierto que sí? Aunque muchas veces el lloro puede ser un fingimiento. Y yo voy a tomar agüita mejor, yo creo que aquí hay. Sobra decir las novelas, ¿cierto que sí? Las novelas. Sí, no, sí, por ahí unas novelas, inclusive había una que llamaba Los ricos también lloramos, algo así, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerdan por ahí? ¿Los ricos también qué? Ah, pues que los ricos también lloramos. Bueno, algo así por el estilo, ¿no? No, pues, no, y valga el caso, recuerden que ya me hemos dicho varias veces, por eso se llama novela. Sí, pero novela. Ella no está haciendo como la actriz de la televisión o del cine, sino que está realmente llorando.
El Señor vio el corazón de ella detrás de las lágrimas de ella. ¿Sí? A ella no le interesó que el pueblo supiera que ella era una pecadora. Lo importante es, el Señor lo sabe y con Él hay que arreglar cuentas. ¿Cierto que sí? No le interesaba ahora el juicio que le iba a hacer, porque no solamente era en la calle la escena, sino que es dentro de la casa de uno que se creía santo. De uno que se creía, pues, yo me imagino que este fariseo dijo, ya, logré, por lo bueno que yo soy, logré que él viniera a mi casa. ¿Sí? Lo que él no sabía era la sorpresa que el Señor le iba a dar. Todo lo que la escena nos está diciendo es muy enriquecedor, amados hermanos, para revisar nuestro propio corazón. Comenzó a llorar, bueno, cuando dice que trajo un frasco de alabastro de perfume, recordemos, hay otras 2 escenas también de mujeres que lloran y que van con perfume de alabastro. Hay que distinguirlas, hay que diferenciarlas. Esta es muy específica. Las otras 2 escenas son en 2 momentos diferentes, 2 personas diferentes que también entran a hablar con Jesús y tienen más o menos la misma escena del frasco de alabastro. Y comenzó, dice el versículo 38, a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. A ella no le importaba lo que dijeran, que era pecadora. A ella lo que le interesaba era que Jesús estaba allí y que con él había que hacer cuentas. Que era el momento de arreglar, que era el momento de poner las cosas al día. Entonces, amados hermanos, aquí hay una primera indicación también a nuestro corazón, que nuestro lloro ante el Señor sea genuino, ¿cierto que sí? Que nuestro lloro ante el Señor sea real. Que nos vieron o nos oyeron, no interesa, es real. ¿Me hago entender, amados hermanos? Si va a llorar, pues llore. Si no va a llorar, no llore. De tal manera que esas lágrimas sean honestas, sean sinceras, de decir, sí Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco. Vuelvo y repito, toda la escena de regar con lágrimas, enjugarlo con los cabellos y todo lo que hacía era una demostración de lo que había en su propio corazón. No era una escena. No era simplemente una actriz. No, era alguien que realmente estaba rindiéndose literalmente a los pies del Señor. Y para la mujer judía, lo que representaba el cabello en ese contexto era algo superior. Era algo mayor según el contexto judío y el hecho de que fuera precisamente con sus cabellos que ella enjugaba los pies del Señor. Recuerden, fue de espaldas, fue detrás. Luego viene la escena de frente, donde hay una confrontación con el fariseo, pero todo lo repito para darnos a nosotros una enseñanza. El fariseo, dice el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Qué forma de hacer juicio, ¿no? Qué forma de acusar tan contundente. Qué forma de acusar sin misericordia. Es creerse simplemente superior. Es creerse mejor. Es apreciarse, y debemos apreciarnos, pero en cierto grado. ¿Sí me hago entender? Amados hermanos, este fariseo representa que presenta el religioso que no tiene una convicción real del Espíritu Santo, está listo para hacer juicio de los demás. Y no le importa la actitud que tengan los demás, porque como no conoce el corazón, solamente ve lo físico, solamente ve con sus ojos, no ve realmente la intención del corazón, diferente al maestro, al Señor, que es el que está allí, que sí conoce las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones tendría el fariseo al haber invitado a Jesús? Y que recordemos al principio, como lo dije, no fue encerrado allá en el comedorcito, allá encerrado donde no, era muy abierto.
Era para que en el pueblo se regara. Ah, Jesús visitó al fariseo. Jesús visitó a ese hombre. ¿Qué hombre tan bueno es ese? Como para que quedara registrado, sí, que Jesús había visitado esa casa, la casa de él. Y yo me imagino sacando anuncios sin pancartas. Bueno, cuando eso no había internet, pero algo por el estilo, ¿no? Haciéndose fama, sacando en el New York Times, diciendo, fui visitado por el maestro. Yo me imagino colocando la escena en estos momentos, amados hermanos, porque y no va a poder sacar el anuncio, no va a poder publicarse, porque hizo las cosas con doble intención. Hizo las cosas con doble intención. No va a poder publicarse porque entró el santo, no solamente entró el Señor, sino que entró la pecadora. Entonces, decir, no, un momentico, esto mejor no lo publiquemos. ¿Sí? Tanto que, vuelvo y repito, el hombre para sí mismo dice qué clase de mujer es la que le está tocando y que es además pecadora. ¿Qué dictamen? Eso es pegar como el martillo del juez, ¿no? ¡Pam! Considerándose mejor. El día que nosotros nos consideremos mejor que otros es el día de mayor pecado de nuestra vida. El momento en que usted piense que es mejor de otros, ya pecó. El día que yo considere que soy mejor que otros, ya pequé, ya. Y ese es un pecado abominable ante los ojos del Señor, porque Él nos ve a todos igualitos. ¿Cuántos están en Cristo? Bendito es su nombre. Bien, amados hermanos, aquí es donde viene la parábola. Entonces el Señor ve al fariseo, el Señor está viendo al fariseo que está comiendo con él, pero el Señor sabe lo que hay en el corazón de él. Y esta mujer que está allí, la está mirando ahora y también sabe lo que hay en ella. Entonces utiliza esas dos cosas que él sabe para traer la parábola. Para inmediatamente dar una enseñanza por medio de una parábola. Verso entonces 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ojo, el fariseo no le preguntó a Jesús. El Señor le está dando una respuesta al corazón del fariseo. ¿Me hago entender, amados hermanos? No, el fariseo no le preguntó, Señor, ¿y qué es esto? Mire, esta mujer es esto. Y si usted es profeta, no. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, qué familiaridad, ¿no? Para llamar la atención por su nombre. Simón, este no es Simón Pedro, no, este es Simón, un fariseo. Una cosa tengo que decirte. Yo me imagino, por la respuesta del fariseo, la que sigue, yo me imagino que el fariseo se estaba como arreglándose, como, ¿me va a decir algo el maestro? Yo me imagino porque la respuesta de él es, y él le dijo, di, maestro. Adulando. Sí, a ver, como para ver qué él puede sacar de Jesús. Te invité a comer, ¿cierto que sí? Mira la casa, lo bien que está todo acá. Usted es muy especial. Yo soy muy especial. Peco poquito. Señor, tú lo sabes. Yo peco, pero peco poquito. Yo creo que las cosas están bien. Y fuera de eso, me vas a dar una enseñanza, maestro. Porque le dice, di, maestro. Eso le está diciendo, tú eres el rabí que enseñas. Entonces, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? Ay. Y el Señor saca el as bajo la manga. Y el Señor saca lo que tiene que poner. Verso 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Más o menos el cambio, más o menos son, uno le debía $800 y otro $50. Es más o menos en porcentajes. Algunos ven otro cálculo, pero estamos colocando que no es lo mismo deber 800 a 50. ¿Cuántos deben más de 800? Bueno, ¿cuántos más somos más pecadores? Pues preguntémosle de otra manera, porque el que debe más de 800 es más pecador. ¿Sí? Ok. ¿Y cuántos deben 50 o menos?
No, yo sé que todos debemos más. Amados hermanos, repito, ese es más o menos los porcentajes. No teniendo ellos con qué pagar. Ojo, ni el de 800 o de 500 denarios, ni el de 50 denarios, ninguno de los dos tenía con qué pagar. O sea que al que le debían estaba esperando, bueno, mi plata, mi dinero, ¿no? Sea hasta una exhortación en el Señor. Si usted debe algún dinero, otra vez tomar agüita. Y ha estado postergue y postergue y postergue y postergue. Bueno, hable, póngase de frente. Si quiere, diga que el COVID-19 no lo ha dejado. Hay situaciones, hay momentos. ¿Cuántos están en Cristo, amados hermanos? Muy bien. No tenían con qué pagar ninguno de los dos. Versículo 42. No tenían con qué pagar ninguno de los dos. Perdonó a ambos. Di pues, entonces donde ahora la respuesta tiene que venir del fariseo. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y aquí es donde nos podemos quedar un buen rato. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Por eso no debemos considerarnos nunca menos pecadores. Porque, amados hermanos, si nos consideramos menos pecadores, el Señor va a decir, venga a ver, arreglemos cuentas. Venga a ver, examinemos lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Rectamente has juzgado. ¿Ve? Por fin algo bueno hizo el fariseo. Dijo, por fin dijo algo bueno, sí. Le dice el Señor, has hecho un juicio bien. ¿Quién amará más? Aquel que se le perdonó más. Uno podría pensar aquí entonces que nuestro pasado, cualquiera que haya sido, no importa si venimos a Jesús siendo niños, como algunos tuvieron la bendición de serlo, otros siendo jovencitos, otros siendo mayores, otros más viejitos. El asunto es que para todos hay el mismo Dios perdonador. Para todos está el mismo Dios que perdona pecados. Por eso, amados hermanos, y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Un breve paréntesis. Cuando yo estaba pensando en el texto, y antes de empezar a escribir algunas de las notas y seguir con las lecturas y demás, yo estaba pensando en la necesidad que tenemos de ir a decirle al mundo, evangelizándolo, por medio del Evangelio de Jesús, que en Jesús hay perdón de pecados. La carga mayor del mundo no es la crisis por el COVID-19. La carga mayor del mundo no es la crisis de la tecnología, ni de la ciencia, ni del tren, ni del caos económico, ni nada de tipo de cosas. La crisis mayor del hombre es que está en pecado, pero la gracia sigue siendo la misma. Hay un Dios que perdona pecados. Esa carga que está en el hombre. Y amados hermanos, sea la exhortación en el nombre del Señor a que quien esté a nuestro lado en el día y que podamos anunciar y el Señor nos dé la oportunidad, háblele de Jesús. Háblele de Jesús. Porque entre más pequeño, pues mucho mejor. Hay una frase que no sé si es exactamente de Spurgeon. A veces ponen frases al lado de las imágenes de algunos predicadores y a veces la frase no es exacta que la dijo el predicador como tal, pero llama la atención por la figura del predicador. Spurgeon, hay una frase que han puesto al lado de él donde dice que es mejor y es muy bueno enseñar desde los niños muy pequeños, enseñarles, ¿sí? Enseñarles a Jesús, enseñarles el camino, porque desde muy pequeño se enseña a pecar. Mira, hermano, no importa si es el niño a veces el niño que está en casa, el pequeñito, ya está teniendo actitudes que uno dice, ¿y este?
Entonces, desde ya, la corrección por la palabra y la indicación de que en Jesús hay perdón de pecados que conlleva un arrepentimiento verdadero bajo la convicción del Espíritu Santo. Enseñemos pronto a nuestros más pequeños el perdón de pecados. Quizás para la escuela dominical podría ser en un momento dado una de nuestras predicaciones a nuestros niños, ¿sí? Porque a veces no le decimos a los niños que también pecan, ¿sí? Porque queremos, ¿no?, que como livianitos o suavecitos, no, pero es necesario que el niño también entienda que necesita crecer con este conocimiento delante del Señor. Antes de que se endurezca el corazón por causa del pecado mismo. Recordemos la escena de la mujer también a la que Jesús le perdonó, ¿se acuerdan? Que la iban a apedrear, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue la pregunta del Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese es un buen título para una predicación, el que tire la primera piedra, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? Que después de que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué dice inmediatamente el texto? Y se comenzaron a ir desde los mayores a los más pequeños. Los primeros en irse fueron los mayores, porque tenían más carga de pecado. Porque había más carga de pecado. Por eso, los que estamos aquí, solo por la gracia del Señor, independiente de la edad en que vinimos a Jesús, Él perdonó nuestros pecados. Por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Porque, amados hermanos, solo el Espíritu Santo nos dio esta convicción. Por eso el pecado no perdonado es el rechazar la convicción del Espíritu Santo. La Escritura habla de un pecado no perdonado, pues es el que rechaza lo que el Espíritu Santo le trae y dice, usted ha pecado, y dice, no, yo después. Pues, amado hermano, eso ya no hay perdón porque no hay arrepentimiento, que es la convicción que le da el Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, el mundo hoy, permítame decirlo utilizando un poco los momentos, no necesita más luces. El mundo necesita es conocer a un Dios que está allí para restaurar, para perdonar. Cuando la convicción del Espíritu Santo viene y le dice arrepiéntete, conviértete. Que es exactamente lo que el Señor hizo en nuestros corazones un día atrás. Por eso somos ahora amigos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso. Porque seguimos estando en la misma condición de necesitados de su gracia permanentemente. Amén. Mire, amados hermanos, cuando uno revisa un poquito la vida de algunos personajes famosos del Antiguo Testamento, y en esos días hemos hablado de algunos de ellos, estaba mirando la vida un poquito nada más de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordemos que la Escritura habla, yo soy el Dios de, ¿cierto que sí? Hablando de las generaciones. Pero cuando uno va al detalle un poquito a mirar la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, uno encuentra pecados en ellos. Sí. La vida de Abraham, amados hermanos, mintiendo, idolatría, una cantidad de cosas que estaban en el corazón de él. Sin embargo, cuando la gracia de Dios le alcanzó, vino a ser el padre de la nación judía. Y Isaac también mintió con respecto a su esposa. Dijo, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. La misma pecado que había cometido Abraham el papá, luego la comete Isaac. Y ni hablar de Jacob. Si el mismo nombre Jacob significa engañador. Y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes perdoné. Para que la generación que yo he llamado continúe. Es, amados hermanos, el valor de la sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Es su gracia derramada a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Es su gracia derramada a favor nuestro en la cruz del Calvario. Menos confesión, más dureza de corazón. Más resistencia al Espíritu Santo, entonces menos convicción del Espíritu Santo. Más iluminación de Él y más resistencia, negrura mía, por así decirlo, entonces el Espíritu Santo dice, ya no voy más a darle más convicción. Que el Señor nos ayude
Amén. Ella, recuerden, la mujer fue allí para mostrar el verdadero pecador arrepentido y perdonado, y al otro, al pecador endurecido y sin perdón. Todo era un asunto de Dios. Un asunto que el Señor ilumina a Lucas para escribir esto acerca de la escena y luego la parábola y todo lo que esto conllevó como demás. Bendito sea su nombre. Amén. El fariseo critica y condena. Bueno, este fariseo, amado hermano, hasta en medio de la opulencia y de todo lo que tenía, Jesús mismo le llama la atención, le dice, esta mujer ha hecho conmigo cosas que tú no hiciste. Tú no hiciste. Ahí le está descubriendo también en el corazón porque no hizo la atención como correspondía. ¿Acaso no lo ven conmigo allí en el versículo 44? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ojo, lo que está diciendo es, mírenla a ella, pero yo te lo voy a decir a ti. ¿Sí? Mírenla a ella, vuelto a la mujer, le dijo a él, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque la costumbre, a raíz de que no se usaban zapatos, ¿sí? Como nosotros, se usaban las sandalias. Entonces al entrar en las casas con las chanclas polvorientas, había que limpiar. El hombre no hizo esto en los pies de Jesús. Dice, versículo, bueno, y ella sí por el contrario con los pies de Jesús, dice que enjugó, hizo todo lo que hizo con su cabello y demás. Verso 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Beso aquí es el ósculo, que era una forma también normal de saludo en esa época como tal. Y verso 46, no ungiste mi cabeza con aceite. Era por si también era necesario que de esa la manera de representar pureza desde la cabeza. Y la mujer todo el tiempo ungiéndolo y diciendo sí, porque aquí está mi amigo. Aquí está mi amigo, el Señor, el Salvador, mi buen amigo Jesús. El que me dice quién soy yo. El que me lo dice como soy, para reconocer nuestra total necesidad y dependencia de Él. Por lo cual te digo, verso 47, estoy concluyendo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso es mejor, de sincero corazón, reconocernos grandes pecadores. Porque si reconocemos poco pecado, poco perdón. Como que no es la misma incidencia, amados hermanos. ¿Cuántos de aquí estamos necesitados del Señor? Y algunos de nuestros hermanos que luego escucharán o estarán viendo, no sé, hoy es día de ser amigos del Señor. ¿Cómo? Reconociendo, Señor, sí, peco. Sí, fallo delante de ti. Todos somos necesitados de Él. Dos cosas le dijo a ella que yo quiero destacarlas. Una está en el verso 48 y otra está en el verso 50. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina ese momento? Yo me imagino ese momento. Ella fue a eso. Desde el versículo anterior, cuando Lucas comienza a relatar, para nosotros han pasado aquí unos cuantos minutos. Aquí fue una cena larga. Eso ocurrió todo una cosa completa. Hermanos amados, para esta frase tan penetrante en el corazón de ella, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles? Los que ella ha reconocido. No solo porque el mundo le dice tú eres pecadora, este fariseo dice que tú eres pecadora, sino porque tú dices que eres pecadora. Porque reconoces. Entonces tus pecados te son perdonados.
Y la otra frase que está en el versículo 50 al final, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso quiere decir que ella vivía en tormento. Ella vivía en tormento, en ascuas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, peca, ¿y qué hago? Ve en paz, ¿por qué? Se va en paz cuando el Señor ha perdonado. Se va en paz, está en paz cuando Romanos dice justificados pues por la fe. ¿Cierto que sí? Tenemos paz para con Dios, reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él permanentemente. El Señor es bueno, amén. Este fariseo de alguna manera expresa o muestra gente de mala voluntad. Y alguien ha dicho que la mala voluntad nunca sabe hacer el bien. La mala voluntad nunca sabe hacer el bien. Yo me imagino que esta mujer ahora, yendo en paz, dice, bueno, ya mis pecados han sido perdonados, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo, amados hermanos, que un resultado lógico de esto es una vida de servicio, una vida de decir, Señor, estamos para servirte. ¿En qué tú quieres que yo te sirva? Es darnos cuenta de la necesidad, como pecadores que somos, de que solo su gracia es suficiente. Mira, amados hermanos, alguien decía que en el mundo realmente no hay miles de religiones, que no hay sino dos, dijo alguien. No hay sino dos religiones, una por gracia y otra por obras. No hay sino dos. Una es por gracia, por misericordia, por fe, por un perdón que está en Cristo. No, esa es una, conocerlo a Él. Las otras, que son muchas, todas son por obras. Haga, para que haga méritos, para que acumule puntos, para que pueda entrar allá. Esto es por gracia, amados hermanos, y merece todo nuestro contentamiento, toda nuestra exaltación, toda nuestra proclamación y toda una vida de servicio para Él permanentemente. Amén. Estemos de pie, demos un aplauso al Señor. Él es bueno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Padre, nosotros en esta noche una vez más tu nombre exaltamos. Tu nombre reconocemos. Te damos el honor y la alabanza. En esos momentos, Señor, tu nombre seguimos proclamando y te damos gracias porque nos diste un día la convicción del pecado, la convicción de pecador y la necesidad que teníamos de estar en ti. Vinimos, Señor, con una carga, Señor, que no podíamos llevar más, pero un día nos alcanzaste. Ninguno de nosotros aquí, ni ninguno de nuestros hermanos que están viendo o escuchando o escucharán, son menos pecadores ni más pecadores que nosotros. Todos hemos fallado y todos necesitamos de tu gracia y de tu amor cada día. Nos encomendamos pues en tus manos como tu casa que somos, pecadores perdonados. Y Señor, permítenos ser útiles en la obra en que nos has encomendado. Gracias por mis hermanos y por mis hermanas, por ponernos en tu casa, por ponernos en tu iglesia y reconocer, Señor, nuestra necesidad y dependencia cada día de ti. Nos encomendamos en tus manos una vez más y gracias, Espíritu Santo, por traer esta convicción sobre nuestras vidas. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor en sus corazones, hermanos.